Ok, esta es la lección del 16 de octubre del 2020, la lección número 14, donde vamos a empezar a ver el tema de líneas de transmisión. Para la parte de líneas de transmisión, nosotros al punto de hoy ya vimos todo lo que es onda plana uniforme. Y con el tema de líneas de transmisión tenemos una gran ventaja. ¿Cuál es la gran ventaja que tenemos? De que podemos reutilizar muchos de los resultados que ya conocemos. De hecho, si uno ve diferentes libros, hay diferentes abordajes. Uno es hacer deducciones, digamos, desde cero, por así decirlo, para onda plana uniforme, y luego utilizar los resultados de onda plana uniforme para ver líneas de transmisión, que es el caso que lo vamos a hacer. Otros libros hacen deducciones para líneas de transmisión y utilizan los resultados aplicados después a onda plana uniforme, y otros hacen deducciones de los dos, que es un poco más pesado, ¿verdad? Y es un proceso muy similar, es un proceso sumamente similar. Entonces hay libros que empiezan por onda plana, otros empiezan por líneas de transmisión, y luego generalmente dicen, bueno, la onda plana es como la línea de transmisión, pum, reutilicemos resultados. O al revés. Nosotros empezamos por onda plana. Ahora nos vamos a pasar a líneas de transmisión. Y no vamos a hacer la deducción desde cero, sino que lo que vamos a hacer, porque eso lleva tiempo, recuerden, nosotros hicimos todo un proceso de pensar en los campos, empezar con un tipo con el planteamiento de ecuaciones, las ecuaciones del telegrafista, acomodarlas, buscar resultados, etc. Nosotros lo que vamos a hacer es tomar los resultados de la onda plana y aplicarlos a líneas de transmisión. Muy rápidamente, ¿por qué podemos hacer eso? ¿Verdad? Podemos hacer eso básicamente porque en la línea de transmisión, pensando en una línea de transmisión, por ejemplo, de dos conductores, en la cual pues es recorrida por corrientes, ¿verdad? En dos sentidos, pensando en un circuito cerrado, y que entonces va a tener pues, voltajes, ¿verdad? Entonces voy a poner otro color. Los voltajes. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener líneas de campo eléctrico ahí, son líneas de campo eléctrico E, y alrededor vamos a tener líneas de campo magnético, ¿verdad? Tenemos líneas de campo magnético que, según regla de la mano derecha, pues giran en un sentido para una corriente y después giran en otro sentido para otra corriente. Eso que pasa ahí, eso que está ahí, si uno ve un corte transversal de esa línea de transmisión, uno se da cuenta que por un lado tiene, suponiendo las corrientes, suponiendo que aquí entra y aquí sale la corriente, entonces vamos a tener líneas de campo magnético. Esta sería en este sentido, esta sería en el otro sentido, y tiene líneas, y vamos a tener líneas de campo eléctrico. Resulta que lo interesante de esto es que en todo momento los campos electromagnéticos, o sea, eléctricos y magnéticos, son ondas TEM, o sea, transversales electromagnéticas. O sea, en todo momento el campo eléctrico, que es el rojo, está perpendicular al campo magnético. En todos los puntos es una onda TEM, que es al final de cuentas la onda que estudiamos nosotros, con la cual desarrollamos todos nuestros resultados. Están a 90 grados en todo momento. Si uno se fija ahí, bueno, el dibujo de repente no es el mejor, ¿verdad? Pero están a 90 grados. Entonces, el hecho de que en una línea de transmisión tengamos una onda transversal electromagnética hace que los resultados aplicados a la onda plana uniforme, que es de una onda transversal electromagnética, los podamos aplicar a una línea de transmisión. Líneas de transmisión que hay muchas. Aquí pues puse una imagen ahí que se viera bonita básicamente, ¿verdad? Pero por ejemplo, en los PCBs tenemos líneas de transmisión. Esto es un circuito que se ve típico de radiofrecuencia,
de alta frecuencia, con conectores SMA aquí, que son los que se usan en alta frecuencia, y con una línea de transmisión que viene acá. Entonces uno aquí tiene el chip, ¿verdad? Un microchip por ahí, y tiene líneas, y aquí eso es típico de una línea, de líneas de transmisión, que lleven una señal, ¿verdad? Entonces, ese es el motivo por el cual podemos hacer eso. Entonces, la primera parte del estudio de líneas de transmisión consiste básicamente en cómo plantear esas analogías, entender por un lado la línea de transmisión y cómo justificamos el hecho de utilizar esas analogías. Entonces, bueno, primero, línea de transmisión. Su fin es transmitir energía, al final de cuentas, energía eléctrica, ¿verdad? En tiempo, lo que implica un tiempo de propagación, que generalmente le llamamos un time delay, y en el espacio, lo que implica un desplazamiento físico, ¿verdad? En una distancia L. O sea, llevar una señal, que es al final de cuentas llevar energía, ¿verdad? Desde este punto hasta la carga, implica un desplazamiento en el tiempo, en el espacio, y que le toma un tiempo determinado, casi siempre decimos un time delay, o a veces se le llama un tiempo de propagación, depende cómo se ve. Time delay se le llama porque es el retardo que le toma la señal aparecer al final desde que fue enviada, ¿verdad? O el tiempo que le toma propagarse. Cualquiera de los dos está bien. Entre dos puntos. Nuestro esquema básico es este, donde tenemos una fuente, casi siempre modelada como una fuente de tensión, puede ser una fuente de corriente, con una resistencia interna, entonces es Z1, una fuente de tensión, entonces tenemos esto, se conecta a una línea de transmisión, que puede ser de muchos tipos, aquí tenemos una línea de transmisión, y lleva energía y una señal que se entrega a la carga, al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué vamos a estudiar? Bueno, y las condiciones y características para lograr el cometido de la línea de transmisión. Que estamos diciendo, ese traslado, ¿verdad? En el tiempo y en el espacio. Lo que incluye una descripción matemática de tensiones y corrientes. Ya conocemos ecuaciones para campos eléctricos y magnéticos. Bueno, ahora hay que adaptarlas a tensiones y corrientes, que componen la energía y los efectos que producen la unión de diferentes materiales y acoples, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que se llaman acoples y desacoples. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una línea de transmisión que lleva tensiones y corrientes a en este caso un inductor, podría ser cualquier material, ¿verdad? Y vamos a ver que eventualmente podemos tener también reflexiones y muchos de los conceptos que ya conocemos los vamos a ir aplicando a la línea de transmisión. Entonces, lo que les decía, se va a hacer una analogía entre la línea de transmisión y la onda plana uniforme con el propósito de acelerar la obtención de ecuaciones. Ya, bueno, vamos a ver si nos da chance hoy, yo esperaría que tal vez sí. Poder ya decir, bueno, con estas ecuaciones es que vamos a trabajar, ¿verdad? Y eso es posible gracias a que la línea de transmisión también tiene una onda TEM, que era lo que les decía hace rato. Y eso es muy bueno porque va a ser más rápido, ¿verdad? Entonces, muy rápidamente, adaptando mediante analogías el modelo, vamos a poder decir, no, sí, ya, en la línea de transmisión se trabaja así, ¿verdad? Entonces, eso va a ser sumamente positivo. ¿Cómo empezamos? Bueno, primero entender un poquito la línea de transmisión. Entonces vamos a utilizar un modelo equivalente para encontrar similitudes de tensiones y corrientes con los campos eléctricos y magnéticos, ¿verdad? Para plantear esa analogía. Eso es lo que queremos. Antes de plantear ya el circuito equivalente, entender un poquito la línea de transmisión. Digamos, cuando yo hablo de una línea de transmisión es un conductor, ¿verdad? Físico, este sí es un conductor físico que lleva energía entre dos puntos, ¿verdad? Usualmente, pues el diagramita que uno dibuja es algo así, ¿verdad? Aquí está la fuente con su resistencia interna y dos conductores que me llevan energía hasta una carga, ¿ok? Bueno, esto es un medio físico, esa línea que está ahí. Usualmente esa línea, digamos, una forma fácil de entenderla es pensar que es una línea de dos conectores. Entonces son como dos varillas, podríamos pensarlo, ¿verdad? De dos conectores que llevan la energía.
Para el modelo equivalente tenemos que pensar qué contiene esa línea de transmisión. Bueno, cuando pensamos en la corriente que recorre la línea, ¿verdad? Como esto es un circuito, siempre tenemos una corriente en un sentido y la otra en el otro sentido porque es un circuito cerrado, ¿verdad? Entonces tenemos eso ahí. Corriente para un lado y para el otro. Bueno, ¿qué efectos va encontrando esa corriente cuando avanza? Esa corriente cuando avanza va encontrando efectos resistivos, porque no trabajamos con superconductores, ¿verdad? Efectos resistivos en el conductor superior, en el conductor inferior. También hay efectos inductivos. Entonces está efecto inductivo que se une ahí al efecto resistivo, ¿verdad? Entonces hay un R, hay un L. Y adicionalmente, algo que también podemos encontrar ahí, es que hay un dieléctrico en medio. Entonces, así como tenemos la corriente, pues hay una tensión, ¿verdad? Hay voltaje, hay campo eléctrico en medio, y eso me va a dar un efecto de lado a lado, un efecto capacitivo. Algo que ustedes conocen, ¿verdad? Una tensión entre dos placas es un capacitor, al final de cuentas, ¿verdad? Yo tengo el capacitor, por ejemplo, de placas paralelas, pues se acumulan cargas de signo opuesto de dos lados, tenemos un campo eléctrico, entonces, que está en medio, y lo que está en medio le llamamos un dieléctrico, ¿verdad? Eso es conocido para ustedes. Entonces aquí también tenemos un dieléctrico. Y aquí tenemos un efecto capacitivo. Entonces resulta que aquí vamos a tener también un efecto capacitivo. Y también, adicionalmente, sabemos, algo que ustedes también tienen que haber visto, que en ese dieléctrico no es un dieléctrico perfecto, o sea, un aislante perfecto como tal no existe. Entonces, hay corrientes de fuga. Ustedes tienen que haber escuchado este término por ahí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay que pequeñas corrientes que pasan por ahí. Y eso lo vamos a modelar con una resistencia en paralelo, la cual, como está en paralelo, es mejor representarla por una conductancia en lugar de una resistencia, porque es un poco más simple. Entonces, el circuito equivalente considera estos efectos que están acá, que están presentes en la línea de transmisión. Cuando consideramos un modelo equivalente, lo que buscamos es un modelo pues, que me modele, ¿verdad? El comportamiento real que tiene esto. Respecto al circuito real, digamos. ¿Y qué es lo que nos interesa aquí? A nosotros lo que nos interesa para comprender bien el efecto de la línea de transmisión es que nosotros le aplicamos una tensión acá y queremos ver qué le pasa a esa tensión a la salida, ¿verdad? Le aplicamos un V1 y tenemos, bueno, un VI y tenemos un VOUT a la salida. Le aplicamos una corriente a la entrada, una corriente aquí y queremos ver qué es lo que está saliendo. Cuando podamos caracterizar cómo va cambiando la tensión y la corriente a lo largo de la línea de transmisión, vamos a tener pues, precisamente ese modelo equivalente. Lo que hacemos es tomar una sección de la línea, vamos a, siempre es el largo está en el eje Z, pero le vamos a llamar un delta Z. Y queremos ver qué es lo que ocurre por unidad de distancia. O sea, qué ocurre cada vez que yo avanzo un poquito, ¿verdad? Entonces, es tomar un trozo de línea y ver el efecto de ese trozo de línea. Ese delta Z, al final de cuentas, es un elemento diferencial. Entonces, ya están familiarizados con eso. Vamos a tener un elemento diferencial que lo tomamos, el elemento diferencial, y después cuando queramos ver la contribución a lo largo de una línea, ¿qué es lo que uno hace? Si tenemos elementos diferenciales, integramos el resultado. Y es básicamente el razonamiento que utilizamos. Hay varios modelos para estudiar la línea de transmisión. Está uno así como el que les acabo de dibujar ahí, ¿verdad? Ese modelo. Varía un poco, muchas veces como la línea es simétrica, digamos, el efecto resistivo de la parte de arriba es igual al de abajo, entonces, y como están en serie, se pueden sumar.
Entonces a veces simplemente decimos, ah, no, tengo efecto resistivo arriba y efecto inductivo, todo junto, ¿verdad? Y a veces se considera el efecto capacitivo y el otro aquí, ¿verdad? Y a este se le llama modelo pi, formilla del circuito, ¿verdad? Más bien, si aquí yo hiciera así y lo digo, perdón, y le pongo tierra aquí, y le pongo tierra aquí, ¿verdad? Eso es como pi, modelo pi, le llama. A veces se trabaja con un modelo T, entonces el modelo T más bien hace esto, tiene capacitor, tiene conductancia ahí, ¿verdad? Y aquí es, entonces este se le llama modelo T y hay diferentes maneras de verlo. Nosotros lo vamos a ver con precisamente un modelo T, que es este modelo T, digamos, uno lo puede acomodar de muchas formas diferentes, es cuestión de cómo lo quiere ver uno. Todos tienen sus ventajas y desventajas. En este modelo, vean que estamos considerando todos los efectos resistivos en la parte superior. Uh-huh. Y todos los efectos inductivos también. No estamos poniendo nada abajo. No pasa nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto está en serio, ¿verdad? Algo que aquí no se dibuja es que al final de cuentas tenemos una carga ahí, pero como son elementos en serie, ustedes saben que se pueden sumar. ¿Ok? Entonces, tenemos eso así y los distribuimos simétricamente. Entonces, la mitad del efecto está del lado izquierdo y la mitad del lado derecho. Primer punto ahí. Tanto para L como para R. El efecto paralelo del capacitivo y de la conductancia, ese sí los consideramos concentrados. Cuando no se hace en un modelo pi, por ejemplo, se consideran a mitad y mitad o bueno, hay diferentes formas, pero bueno, lo vamos a considerar de esta manera. Esto es un trozo de línea, es un trozo de línea de longitud delta z, ¿verdad? Es un elemento incremental de distancia que está ahí, al cual le aplicamos una tensión VS, y queremos ver qué pasa al final. VS, y estamos planteando un delta VS. Usualmente en una línea de transmisión, pues vamos a tener una caída de tensión, ¿verdad? Pero aquí no, digamos que uno parte de forma muy general y no sabe si en verdad va a caer o va a subir. Entonces, bueno, en algún momento, si uno resolviera esto, pues ahí obtendría si delta S es positivo o negativo. Como son elementos pasivos, usualmente sería negativo, ¿verdad? O sea, uno buscaría el delta VS, aunque no es algo que vayamos a hacer exactamente ahorita, pero le daría negativo. Y con la corriente también, estamos considerando una corriente, aplicamos una corriente IS y obtenemos una corriente IS más delta IS, como les digo. Si uno numéricamente se pusiera a encontrar eso, probablemente delta IS le da uno negativo. Ok, ahora, vean los parámetros que se están utilizando aquí. Bueno, aquí delta IS lo consideramos pues para arriba, ¿verdad? Y aquí hay dos corrientes, entonces solo para aclarar, obviamente ahí delta IS pues sería igual a menos esa IG más IC que salen ahí. La S viene de que los vamos a tratar fasorialmente en realidad, pero o sea, son un subíndice ahí. También podría decir uno que es de la fuente, source. Bueno, y aquí tendríamos eso, van en sentidos contrarios, pero eso ustedes saben que no pasa nada, ¿verdad? Ahora, vean los parámetros que estamos usando. Vean el valor que tenemos para R, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Dice, un medio de R' delta Z. Y aquí también un medio de R' delta Z. Bueno, ¿por qué un medio? Porque estamos considerando la mitad de un lado y la mitad del otro lado. O sea, todo el parámetro no es un medio, ¿verdad? Sino que el parámetro concentrado, digamos, la única resistencia sería R' por delta Z. De acá vemos algo interesante. Eso en realidad tiene que tener unidades de ohmios. Tiene que tener unidades totales de ohmios. Entonces,
para que sea unidades de ohmios, sabiendo que delta Z es una distancia y que eso tiene unidades de metros, entonces las unidades de R tienen que ser ohmios metro. Por lo tanto, R no es una resistencia como tal, porque una resistencia estaría en ohmios, sino que es lo que se llama una resistencia distribuida. R' es una resistencia distribuida. ¿Por qué resistencia distribuida? Porque es una resistencia que está distribuida a lo largo de la línea de transmisión, ¿verdad? Y eso es solo uno de los parámetros que está distribuido ahí. Entonces, es un valor de resistencia distribuida. De igual manera, L', digamos, esto que está acá es el valor que se está representando aquí es la reactancia inductiva. Bueno, no es la reactancia inductiva, porque para que fuera la reactancia inductiva debería tener omega. No es reactancia inductiva, esa es la inductancia. Es que a veces sí viene así, se me confundió. Pero entonces el parámetro total ahí, por ejemplo, y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Sería L' delta Z. Entonces lo mismo, ¿verdad? Eso tiene que tener unidades de Henry metro. Aquí lo mismo, ¿verdad? Entonces G', ¿qué unidades va a tener? Ya ahorita viene bonito eso aquí. Farads metro. No, perdón, estos son Siemens metro. Son G. Siemens metro, ¿verdad? Y para C', pues está así. Va a ser faradios sobre metro. ¿Ok? Entonces, todos esos parámetros son distribuidos. Eso es como lo primero para entender ahí bien el concepto, ¿verdad? Entonces, vean que se considerarán los efectos resistivos, que son R' y G', efectos resistivos. Obviamente, pues G' es un inverso de la resistencia que hay ahí en paralelo, pero al usar símbolos diferentes no tenemos ni que diferenciarlos. Inductivos L' y capacitivos C' de una línea de transmisión en una longitud delta Z. Ese prima que está ahí, pues es lo que lo hace distribuido, ¿verdad? Entonces, estos efectos se consideran por unidad de metro, es lo que les decía, ¿verdad? Por lo tanto, R', G', L' y C' son ohmios metro, Siemens metro, Henry metro y faradios metro, respectivamente. Ok. Pues bueno, ya ahí tenemos un modelo. Ese es el modelo para analizar y es nuestro punto de partida. Ahora, a partir de ese modelo, ¿qué es lo que queremos hacer? Aplicarle lo que les decía, una tensión, una corriente y ver qué pasa a la salida. Y eso es lo que vamos a buscar. Vamos a buscar eso inicialmente haciendo una malla, ¿verdad? O sea, planteamos esto y queremos ver qué nos da la salida. Entonces, es el mismo modelo. Vean que aquí no hay nada, pero aplicamos una malla para ver qué es lo que va a ocurrir. Y entonces, hay que empezar a plantear eso. Sin embargo, bueno, ya estamos en tiempo de hacer nuestro receso. Entonces, hagamos el recesito acostumbrado, de los 10 minutos acostumbrados, no se los quiero robar, yo creo que eso es sano para mantener bien la atención. Y entonces nos vemos en un momentito, ¿está bien? Ya casi seguimos. Bien, entonces lo que vamos a hacer es plantear esta ecuación y ver qué es lo que ocurre. Cuando planteamos esta ecuación, pues sí, es una ecuación, ahí está marcada la malla, ¿verdad? Entonces vamos a tener obviamente pues las distintas tensiones que se van dando y aquí tenemos un nodo donde, como ya habíamos establecido antes, aquí sube una corriente IS, delta IS, perdón, delta IS, y por aquí entra una corriente IS, ¿verdad? Entonces, obviamente, el nodo, pues IS más delta IS es esto que está aquí. Y las distintas tensiones, ¿verdad? Vean que aquí es IS multiplicado por esta resistencia, entonces eso es lo que voy a tener ahí. Entonces, bueno, la primera parte es ver esos efectos por IS, entonces IS toca eso y toca la reactancia que tenemos acá. Entonces vean que aquí tenemos VS es igual a un medio de R' delta Z, ¿verdad? Por IS, aquí está el IS, más, y esto es una reactancia inductiva, J un medio, que es el valor, ¿verdad?
por estar distribuido, omega, eso es lo que lo hace la reactancia, igual con el J, L' delta Z, todo por IS. Y aquí tenemos esta primera parte, ¿verdad? Esa primera parte está ahí. Luego, tenemos básicamente lo mismo, pero multiplicado por otra corriente. ¿Cuál es la corriente? IS más delta IS. Entonces ahí iremos recorriendo la malla. Primero ya aquí está VS, que aquí está, ¿verdad? Está al lado izquierdo del igual. Los demás van aquí, más o menos. Entonces por eso quedan del otro lado positivos. Entonces el siguiente punto es considerar esto. Que vean que este y este es lo mismo. Un medio R' delta Z, ¿verdad? Etcétera. Pero una por IS y la otra por IS más delta IS, que es la corriente que estamos ahí. Y lo que nos faltaría es incluir este último punto, ¿verdad? Que sería esta tensión, que es VS más delta VS, que es el último término. Y ahí tenemos una ecuación de Maya que nos ayuda pues a entender lo que se está dando ahí. Ahí lo que podemos ver así de entrada es que VS se cancela con VS, ahí. Y adicionalmente, vean que hay un delta Z aquí, lo podemos sacar a factor común. Aquí también un delta Z y un delta Z que podemos sacar a factor común. Entonces la ecuación, bueno, cancelamos los VS y la ecuación es un medio R', J un medio omega L', y S por delta Z. Estoy poniendo ahí muy explícito. Aquí lo mismo, la corriente, ¿verdad? Y sacamos el delta Z, este se fue, el VS, y me queda delta VS, eso igualado a 0. De ahí, el siguiente paso que viene en el siguiente punto, pero tomando como referencia esto es despejar. Dejamos delta VS y enviamos al otro lado todo, entonces va a llevar un menos. Y delta Z también todavía se puede sacar a factor común, ¿verdad? Y lo vamos a mandar después, una vez que lo enviamos al otro lado, después lo mandamos a dividir aquí. Entonces, el siguiente paso es tomar y establecer delta VZ por menos, ven que ahí está el menos, lo que les decía, ¿verdad? Porque lo enviamos del otro lado, R', J omega L' por IS, menos, porque el menos afecta a los dos, un medio R', J omega L'. ¿Por qué aquí por qué no queda el medio, verdad? Tal vez chequearlo acá, porque se distribuye esto también. Digamos, cuando yo multiplico por IS, ¿verdad? Yo multiplico por IS esto y esto, entonces me queda un medio R' por IS, y este es un medio R' por IS, entonces sumo un medio con un medio. Entonces los términos que van con IS quedan enteros, por así decirlo, sí, no son fraccionales, ¿verdad? No llevan el medio, pero los términos que quedan con delta y S, eso sí, esos términos sí van a quedar con el medio. Entonces, ahí está un poco pues los pasos ahí avanzados, ¿verdad? Pero es eso, ¿verdad? Entonces, los términos que están con IS son términos enteros y delta y S quedan términos de un medio. Y entonces tenemos delta VS sobre delta Z. Lo dividimos. Y ahora aplicamos algo que ustedes ya lo han visto, que es muy común, ¿verdad? Dijimos que estamos aquí en una distancia incremental ahí, delta Z. Y lo que hacemos es llevar esa distancia a algo bien pequeñito, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos eso, básicamente convertimos ese delta VS sobre delta Z en una derivada de VS respecto a delta Z, una tasa de cambio, ¿verdad? De cómo cambia la tensión con la distancia, que es lo que queremos ver, cómo va a ir cambiando la tensión aquí con la distancia. Entonces, al hacer ese factor, ¿verdad? Se hace delta cero que tiende a cero. No es hacerlo cero, sino que tiende a cero, el elemento diferencial, lo cual se hace en cálculo. Entonces, bueno, esto se va a convertir en derivadas. Ahorita lo vamos a ver. Y adicionalmente, algo que se puede ver ahí, es que el término resistivo de acá, ¿verdad? Porque aquí hay una resistencia. O sea, esa resistencia en paralelo es igual a 1 sobre G' delta Z.
pero al hacer el elemento diferencial que delta z tienda a 0, ¿verdad? 1 sobre g' delta z tienda a 0, ¿verdad? Va a hacer que tienda a 1 sobre 0, que tienda a infinito. Entonces, para ciertos casos, no para todos, ahora vamos a ver que es medio mañoso el asunto, la rama paralela se puede considerar como un infinito, ¿verdad? Entonces como si fuera un abierto. Y lo mismo para esta reactancia capacitiva, que sería 1 sobre j omega c' por delta z, ¿verdad? Entonces también al ser delta z que tiende a 0, que es lo que está aquí marcado, entonces 1 sobre 0 es infinito. Entonces es como si la rama paralela fuera un abierto. Si fuese un abierto, ¿verdad? Si habláramos de que la rama paralela es un abierto, la corriente delta y S, pues también tendería a 0. También tendería a 0. Entonces, con impedancia infinita, delta y S tiende a 0. No es que sea 0, pero sí tiende a 0, ¿verdad? Y entonces, como les decía, tenemos, esto se convirtió en un elemento diferencial. Es que vean que es todo un proceso simultáneo. Por un lado, delta VS y delta Z se convierten en elementos diferenciales, pero al hacer lo mismo, la corriente esta se vuelve, es como si fuese 0, ¿verdad? Entonces esta parte se me va. Y generamos esta ecuación. Derivada de VS respecto a Z es igual a menos, sacamos a menos, a factor común este menos, R' más J omega L', ¿verdad? Que sería R', J omega L' por IS. Y nos quedamos con esa primera ecuación. Como les digo, esto es, digamos, estos son formas a conveniencia porque ya se sabe que, por ejemplo, considerar ese efecto que puede hacerse aporta muy poquito a esta ecuación. Después vamos a ver dónde sí aporta más. Ahora, por otro lado, digamos, para un análisis podemos despreciar esto, o sea, esta rama paralelo aporta muy poco ahí. Pero para otro análisis sí hay que ponerle atención. Entonces, podemos aproximar como el factor diferencial es tan cortito, uno puede decir que prácticamente todo la tensión, bueno, aquí se me olvidó corregir ese VS y ponerle VS, que todo es como si estuviera aplicado aquí. Toda la tensión aquí. Porque es tan poquito que la caída de tensión en estos puntos es tan pequeña que uno puede decir, bueno, ahí, más o menos, ¿verdad? Todo el VS está aplicado a la rama paralela. Más o menos. Si todo el VS está aplicado a la rama paralela, la corriente que está ahí, ¿verdad? Que le llamamos delta IS, va a ser igual a ¿qué? A VS por estas conductancias, que sería G' delta S más C', bueno, J omega C' delta Z. Son los inversos, ¿verdad? Cuando usamos admitancias es más fácil porque como están en paralelo simplemente se suman. Entonces se puede decir que aproximadamente, aproximadamente, de hecho aquí debería ser también aproximadamente, voy a anotarlo ahí para corregirlo después, nada más ponerle ahí el aproximado. Porque ya hicimos ahí una aproximación. La corriente es aproximadamente menos, se saca a factor común, eso por la dirección que lleva, ¿verdad? Como definimos la corriente para arriba, entonces aquí es menos G' delta Z más J omega C' delta Z, ¿verdad? Todo esto es sería la admitancia de la rama paralela. Toda la admitancia de la rama paralela multiplicada por VS. Aproximadamente eso que está ahí. Y nuevamente, podemos hacer algo que hicimos hace rato. Sacamos a factor común delta Z. Ven que están los dos lados. Delta Z.
y dividimos acá el delta IS sobre IS, ¿verdad? Delta IS sobre delta Z, entonces más o menos así, y hacemos el efecto diferencial. El efecto diferencial sería la derivada de IS sobre la derivada de Z es aproximadamente menos G' más J omega C' Vs. Y ahí tenemos estas ecuaciones 1 y 2 que las vamos a utilizar ahorita en la analogía que les decía aquí, que vamos a ver. Entonces, ya tenemos ahí esas dos ecuaciones. Las dos ecuaciones siempre hay que entenderlas, no solo tener el número, sino entender qué es lo que nos dicen. ¿Por qué son útiles? Son útiles porque vean en este caso, me dice cuál es la razón de cambio de la tensión respecto a la distancia. O sea, cómo va cambiando el voltaje conforme yo me muevo en la distancia. Y de igual manera, esta que está aquí me dice cómo va cambiando, perdón, la corriente respecto a la distancia, o sea, tasa de cambio de la corriente respecto a la distancia. Entonces, por eso es que estas dos ecuaciones son súper útiles, porque me describen el comportamiento corriente-voltaje a lo largo de la línea de transmisión, cómo es que va evolucionando, cómo es que va cambiando. Entonces, ahí, con esas ecuaciones 1 y 2, que son las que están ahí, vamos a plantear las famosas analogías que vengo hablando hace rato, ¿verdad? Con la onda plana uniforme. Entonces, si partimos de esta ecuación de Maxwell, rotacional de HS igual a sigma más j omega epsilon ES, que ya es conocida, ¿verdad? Y aplicando que H apunta en Y y se propaga en Z, que es el modelo que hemos venido trabajando, y en forma fasorial, llegábamos a esta ecuación. Esta ecuación la obtuvimos desde antes. La derivada de HYS de Z es igual a sigma más j omega epsilon EXS. Ahora, la comparamos con una de las ecuaciones que acabamos de obtener. Es una con la derivada de IS delta Z, de Z, perdón, que es aproximadamente igual a G' J omega C' Vs. Si uno analiza esas dos ecuaciones, es sumamente curioso que son básicamente lo mismo. Aquí me habla de la derivada de campo magnético respecto a la distancia y aquí la derivada de corriente respecto a la distancia. Aquí tenemos volts metro y aquí tenemos volts. E incluso las características de estos dos términos también. Veámoslo. Vean que, primer término, aquí está. HYS es análogo a IS. Uno está en amperios metro y el otro está en amperios. Son de la misma naturaleza, al final de cuentas. Segundo término, sigma, que me expresa una conductividad, que son Siemens metro, y G', que también son Siemens metro. ¿Verdad? Alguna diferencia ahí en significado, porque G' casi siempre lo vemos como un elemento puntual, concentrado, pero básicamente lo mismo, lo que tenemos ahí. Siguiente término, aquí está, epsilon con C', farads metro, faradios sobre metro, lo mismo. Y por último, X y VS, volts metro sobre volts. ¿Con qué nos encontramos? Es que es lo mismo, ¿verdad? Son dos ecuaciones básicamente iguales. Y entonces, las soluciones que son válidas para esta ecuación, que ya las conocemos, son válidas para esta ecuación. Y entonces podemos aplicar los resultados que ya conocemos de la onda plana, los podemos aplicar a la línea de transmisión. Es lo mismo. Punto muy importante. Por eso es que esto nos acelera, digamos, este enfoque nos acelera mucho entender las cosas. Para el campo eléctrico, tenemos algo muy similar, no es exactamente igual, pero sí muy similar, que vamos a ver. Vamos a ver. Para también partimos de una de las ecuaciones de Maxwell, que era el rotacional de ES menos J omega mu HS. Y aplicando que E apunta en X,
y se propaga en Z, ya esta ecuación la habíamos obtenido, teníamos esta ecuación. Esta es una ecuación que ya teníamos de antes. Esa ecuación que ya teníamos de antes, la comparamos con la ecuación 1. Aquí no es exactamente igual, pero se parece mucho. Vamos viendo. Ok, ahí está. No es tan directa, pero se parece mucho. ¿De qué nos damos cuenta aquí? Bueno, efectivamente aquí sí es lo mismo. Entonces, el campo eléctrico, volts metros, se parece a la tensión. Muy, muy similar, ¿verdad? Pero la otra parte no es tan similar. Y es esa parte que está ahí. Que me hace falta puntualizar un poquillo. Me olvidó poner las fichitas igual que el caso anterior acá. Acá nos damos cuenta que J omega mu, que está acá, es lo que multiplica todo el campo magnético, ¿verdad? Si yo veo aquí, esto multiplica todo el campo magnético. Bueno, el menos es igual para ambos. Pero aquí lo que multiplica la corriente es R', J omega L'. Aquí hay una semejanza entre ellos, pero no es exactamente lo mismo, porque resulta que R' viene del análisis, digamos, R' representa pérdidas a lo largo de la, de la línea de transmisión, ¿verdad? Donde no despreciamos las pérdidas en esa línea, digamos, lo contabilizamos, es algo que conocemos y es algo que sobre todo se hace muy presente en la línea de transmisión. Pero en el análisis de la onda plana, ese tipo de pérdidas nunca se consideraron. O sea, inicialmente, cuando hacemos onda plana en espacios, no consideramos un elemento ahí de pérdidas. Entonces, da alguna diferencia. Podría uno filosofar un montón de cosas ahí, pero bueno, no es la idea ahorita. ¿Cuál es el detalle? Que tanto en el caso anterior, cuando aparece en las ecuaciones que ya conocemos, cuando aparece un término H y S, lo sustituimos por IS. Cuando aparece un sigma, le ponemos G'. Epsilon C', XS, VS. Y en el otro caso, cuando aparece, bueno, ya lo dijimos, y cuando aparece J omega mu, lo sustituimos por R' J omega L'. Es algo que ya la gente ha demostrado que se puede hacer y que funciona y que para nuestros efectos va a ser la parte que le quita elegancia, digamos, a esta analogía. Pero bueno, ya con eso es posible escribir ecuaciones para la línea de transmisión específicas, ¿verdad? Utilizando las ecuaciones de la onda plana uniforme. Y esa es la ventaja que vamos a tener ahí. Realizando las sustituciones por analogías ahí planteadas. Y eso es lo que queremos poner ahí en ese punto. Entonces, ¿cómo llevamos esto? Planteamos las ecuaciones de la línea de transmisión, ¿verdad? Tomando como base las de la onda plana. Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Tomar como base las de la onda plana. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos X es igual a X sub 0, E a la menos JKZ, análogamente decimos, bueno, yo tengo cómo avanza un campo eléctrico, bueno, y voy a plantearlo también para una tensión. Esto tiene una magnitud inicial, esta también la vamos a llamar V sub 0. La ventaja es que la tensión no es un fasor, ¿verdad? Bueno, no es un vector, perdón. No es un vector, entonces no hay que indicar direcciones, por eso aquí tenemos X y para V no indicamos ninguna dirección en particular. Y tenemos la constante de propagación, que si existía para una, pues va a existir para la otra. Y ya tenemos una ecuación ahí para la tensión. Ahora, para el campo magnético teníamos que HY era igual a HY0 y a la menos JKZ, ¿verdad? Teníamos eso planteado. Igual a X sub 0 sobre eta, ¿verdad? Y a la menos JKZ. ¿Cómo va a ser la corriente? Entonces, según esa analogía, igual, una magnitud de corriente igual constante de propagación. Y de igual manera, así como esto era así,
pues establecemos un U sub 0 sobre un Z sub 0. Ese Z sub 0, así como teníamos que eta es la impedancia, esto le llamamos la impedancia intrínseca. Ahora el Z sub 0 para nosotros se va a llamar la impedancia, y la forma en que se le llama es un poquito diferente, característica de la línea de transmisión. De la línea de transmisión. Ese es el nombre que se le da a Z sub 0. Pero el significado al final de cuentas es lo mismo. O sea, estas son ohmios y estas son ohmios. Y también viendo eso, ¿verdad? Uno ve fácilmente ahí que Z sub 0 pues es básicamente U sub 0 sobre I sub 0. Así como era para la línea de transmisión, y también reconocemos que puede ser complejo, ¿verdad? Es una posibilidad que tenemos ahí de que puede ser complejo. Entonces, eso sale ahí de esa analogía, ahí está en el cuadrito. Por otro lado, esa impedancia, ¿verdad? Característica, que ya en algún momento escribimos así de esta forma, como la raíz de J omega mu sobre sigma más J omega epsilon. Entonces hacemos la sustitución, donde aparecía J omega mu, escribimos R' más J omega L'. Donde estaba sigma G', y donde estaba J omega epsilon, J omega C'. Ahí escribimos esas dos que están ahí. Y tenemos impedancia característica también en ohmios. ¿Ok? Entonces eso ayuda ahí mucho. Lambda y velocidad de propagación se mantiene igual. Tal vez ahí lo que hizo falta escribir es que JK, ¿verdad? Es igual a alfa más J beta, ¿verdad? Eso no cambia. Eso no cambia, entonces es no me acuerdo, creo que no viene así como tal. Pero eso no cambia. Pues sí bien. No, sí estaba ahí. JK, entonces es igual a J omega mu, sigma más J omega epsilon, entonces sustituimos, se ve así y es igual a lo mismo, ¿verdad? De igual manera tiene unidades de metros a la menos 1, lo mismo básicamente, no hay nada del otro mundo. Y así como teníamos una densidad de potencia, ¿verdad? Que es de esta forma, aquí ya no hablamos de densidad de potencia. Vean que hemos pasado de volts metro a volts, de amperes metro a amperes. Entonces, de igual manera, estamos pasando de watts sobre metro cuadrado a watts. Entonces, esto de aquí son watts. La potencia son watts ahí. Pero vean que la misma expresión, ¿verdad? Aquí la magnitud de x sub 0 cuadrado, la magnitud de sub 0 cuadrado. 2 magnitud de eta, 2 magnitud de z0. E a la menos 2 alfa z, coseno de la impedancia característica. Y aquí, igual, la misma atenuación para potencia, 2 alfa z, ¿verdad? Y aquí el coseno de zeta de la impedancia característica de la línea de transmisión, aquí es la intrínseca. Facilísimo. Esto ayuda mucho, ayuda muchísimo, porque entonces ya nos podemos dedicar a ver los efectos propiamente en la línea de transmisión, porque ya conocemos cómo son esas ecuaciones, conocemos los fenómenos de atenuación, cómo es cuando avanza hacia la derecha, cómo es cuando avanza hacia la izquierda, conocemos qué pasa si hay pérdidas, si no hay pérdidas, etc. Eso, digamos, esa es la bondad de explicar esto de esta manera. Y se vuelve más rápido para entrar en materia. Algunas cosillas que también se van a mantener, para una línea de transmisión con impedancia característica Z0 y carga ZL, pues tenemos este circuito. ¿Verdad? Ese es el circuito que tenemos. Sabemos que conectamos
una carga ZL, ¿verdad? La conectamos ahí, tiene una impedancia Z0 en ese punto. Que está ahí. Y queremos averiguar la impedancia de entrada, por ejemplo, pero también nos vamos a encontrar en que vamos a tener un coeficiente de reflexión. Se va a presentar lo mismo. Aquí, tal vez nada más decir que la única incidencia que vamos a tener entre medios aquí va a ser perpendicular. Ya no vamos a tener incidencia oblicua, aquí no existe, en líneas de transmisión no existe. Por eso, tan bueno, digamos, que le hayamos dedicado tiempo a la incidencia perpendicular, porque eso nos ahorró mucho, ¿verdad? Y es que, ¿qué es lo que ocurre? De que yo tengo línea de transmisión acá, digamos, tengo línea de transmisión, y a esa línea de transmisión yo le conecto algo que viene aquí, ¿verdad? Una carga. La incidencia de campos ahí es totalmente perpendicular, digamos, la corriente incide así, sale así de manera perpendicular, ¿verdad? Y los campos pues son así, no hay incidencia oblicua, sino que mantiene la perpendicularidad de los campos ahí en todo momento, incidente, reflejado y demás. Entonces eso facilita mucho las cosas, ¿verdad? Porque recuerdan que la incidencia oblicua era la que se complicaba un poquillo, que teníamos que verlo con polarización TM, TS, que teníamos que ver los ángulos de incidencia, que había ángulo crítico y otras cosas. Ahora no, ¿verdad? Ahora todo es directo. Entonces, si teníamos que gamma era igual a el campo reflejado sobre el campo incidente, y eso es igual a eta 2 menos eta 1, eta 2 más eta 1, uno hace una analogía, ¿verdad? Y ZL se parece a eta 2. Y Z0 se parece a eta 1, ¿verdad? Porque nosotros estamos hablando de un medio 1, un medio 2, y la incidencia para allá, reflexión, transmisión, ¿verdad? Entonces, en este esquema es que teníamos eta 1 y eta 2. Ahora, pues de igual manera tenemos onda incidente, onda reflejada. Aquí ya no dibujamos, por lo menos en este caso, así como está, no dibujamos la onda transmitida, porque la onda transmitida se consume en la carga, ¿verdad? Pero bueno, hay una onda transmitida ahí. Es esa, se consume ahí. Entonces, si tenemos esto, podemos escribir fácilmente que el coeficiente de reflexión para este caso, gamma, es igual a la tensión reflejada sobre la tensión incidente y es igual a ZL, ¿verdad? Este era Z2, ahorita es ZL, menos Z0 sobre ZL más Z0. Fácil y bonito de trabajar. De igual manera, ya con un coeficiente de reflexión, la potencia reflejada es igual a la potencia incidente o la magnitud de gamma al cuadrado. La potencia transmitida, potencia incidente por 1 menos la magnitud gamma al cuadrado. Resultados conocidos. Una ventaja muy grande de usar esta analogía. Eso ayuda muchísimo. De igual manera podemos leer un ROE, o la relación de onda estacionaria, que por cierto aquí lo que valga decir es que nosotros antes habíamos visto nada más SWR, que en inglés esa cosa es el Standing Wave Radio. Ahora apareció una V que está ahí. La V es la que se aplica en circuitos. Entonces, cuando uno dice un V SWR, esa V es de voltage. Voltage Standing Wave Radio. O sea, la relación de onda estacionaria de voltaje. Nomenclatura. Muchos aparatos vienen con una etiquetita y dicen, bueno, este tiene un V SWR de tanto. Y la fórmula igual, 1 más gamma y 1 menos gamma. Y lo que nos falta ahí es el hecho de esta impedancia de entrada, ¿verdad? Bueno, ahí dibujada así. Tal vez así, tal vez lo corrijo ahí para que quede más bonito. Y entonces la impedancia de entrada, nosotros teníamos una ecuación. Esa ecuación grandota está ahí.
expresada de dos maneras, ¿verdad? Siempre en términos trigonométricos, unas separados, senos y cosenos, o bien unidos como tangente. Entonces decíamos que la impedancia de entrada es igual a eta 2 por eta 3 coseno de eta 2, ¿verdad? Esa es la forma en que está planteada. Pero entonces, ¿cómo lo podemos plantear? ¿Quién es eta 2? ZL. Bueno, eta in, ¿quién es? Z in, ¿verdad? Eta 3, ¿quién sería? Ah, no, mentira, z 2, perdón, aquí me equivoqué. Voy a plantearlo más despacito para que quede bien. Teníamos un medio 2, eso aplicaba cuando teníamos un medio 2 y un medio 3, ¿verdad? 1, 2 y 3. Entonces estábamos calculando la impedancia de entrada aquí, ¿verdad? Entonces, vean que aquí eta 1 no se tomaba en cuenta, que aquí no está. Entonces, eta 2 es el medio en el que estoy, que eta 2 en este caso es eta 0, ¿verdad? Entonces, eta 2 es igual a z0. Mientras que eta 3, que es el que sería aquí, es como zl, ¿verdad? Entonces, zl, z0, zl, eta 2 es igual a z0, ¿verdad? La longitud es lo mismo, digamos, la longitud a la cual estoy analizando, una longitud L, entonces ahí está. Le decíamos beta 2, ahora es beta del circuito, nada más. Y entonces es cuestión de sustituir. Entonces vean que queda Z0, pues ZL, coseno de beta L, ya no decimos beta 2, es el beta de la línea de transmisión. Más J0, sen de beta L, y aquí Z0 cos beta L, ¿verdad? De esta forma. Esta es la ecuación para alfa igual 0. Siempre lo vimos así, para alfa igual 0. Después vamos a ver en líneas de transmisión que sí podemos considerar eventualmente pérdidas por ahí. Y eso es la ecuacioncilla que podemos, bueno, ecuación sota grande que podemos utilizar aquí en este caso. A partir de ahora tenemos las herramientas para analizar líneas de transmisión con las ecuaciones que ya conocemos. Y esa es la gran ventaja. Creo que aquí ya estamos, sí. Entonces, esa es la gran ventaja de este análisis. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces lo que quiero que quede aquí claro es el hecho de, digamos, con esta clase lo que hicimos fue justificar por qué vamos a hacer un reciclaje de ecuaciones, básicamente. Y bueno, esta lista no es exhaustiva, digamos, ahora vamos a empezar a ver casos y vamos a ver algunas cosas ahí que vamos a poder estar viendo, pero aquí nos ahorramos muchísimo tiempo, ¿verdad? Para plantear cosas. Entonces, a partir de ahora vamos a estar viendo algunos casos particulares y es mucho reutilizar, digamos, también hay onda estacionaria y hay muchas cosas que siguen utilizándose y que son básicamente los mismos conceptos. Ok, si no hay preguntas, entonces quería mostrarles en este ratito un par bueno, yo creo que va a alcanzar para uno. No, después sí vamos a tomar más tiempo para ver estos problemas. Vamos a ver. La idea es mostrarles la resolución del problema. Acá, este es del semestre pasado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Este es un problema, digamos, típico de campos. Aquí una ventaja de este abordaje de temas y empezar a ver líneas de transmisión es que los conceptos se aplican muy similar. No nos pone a pensar en cosas tan diferentes como en otras veces que uno sí cambia de tema totalmente. Aquí el cassette, por así decirlo, es similar. Entonces, aquí que tenemos lo que se dice aquí es que, bueno, la intensidad de campo eléctrico que penetra en la superficie de una pared de cobre, aquí está la pared de cobre, como la de la figura, es 10 a la 6 voltios metro, ¿verdad?
muy grande, en la superficie. La frecuencia es de 1 gigahertz, llega a una frecuencia de 1 giga. La conductividad del cobre, 5.8 por 10 a la 7 décimas metro, bien conocida, ¿verdad? Aquí está la pared de cobre, aquí están sus dimensiones, ¿verdad? Tiene 5 centímetros aquí para arriba, 2 centímetros para acá, ¿verdad? Están los 5, los 2, y 2 milímetros de espesor. Obviamente no está a escala eso, es representativo. Y entonces se pregunta por la distancia de 3 profundidades de piel. Recuerden que la profundidad de piel es algo que se puede preguntar cuando hay efecto piel y cuando no también. Recuerden que como tal, un elemento que no sufre efecto piel, pues sí tiene distancia de profundidad de piel, donde la profundidad de piel simplemente, el delta, es igual a 1 sobre alfa. Que cuando hay efecto piel, también es igual a 1 sobre beta, ¿verdad? Pero si no hay efecto piel, pues sigue siendo 1 sobre alfa. Entonces la definición fundamental de una profundidad de piel es esto. Entonces eso para que lo tengan claro. Eso lo habíamos conversado por ahí, lo habíamos visto. Ok, eso por un lado. Entonces se pregunta por la distancia de 3 profundidades de piel. Luego se pregunta por el porcentaje de potencia que ha disipado en calor, que se ha disipado en calor a este punto. Siempre se dice las disipaciones son en calor porque eso es el efecto neto que se produce cuando se disipa energía en un conductor, se convierte en calor, ¿verdad? Entonces no es como que haya un significado oculto, simplemente lo que se disipa va en calor. Luego se pregunta por la densidad de potencia, promedio de la función, la densidad de potencia promedio en función de la distancia que viaja en el cobre. Por ahí tenemos algo para eso. Y la potencia en watts que llega al extremo de salida del cobre. Ok. Entonces, bueno, veamos ahí la resolución de esto. Entonces, bueno, tenemos las condiciones, el campo, la frecuencia, la conductividad, ¿verdad? Y tenemos ahí las distancias. Lo primero que uno debería de fijarse en un caso como este es ver, por ejemplo, si el material es un buen conductor, ¿verdad? Si tenemos los elementos para ver eso. Voy a borrar todas las cosillas acá para empezar aquí. Entonces, podemos chequear la tangente de pérdidas, que es algo que se hace pues, comúnmente, ¿verdad? En este caso, podemos decir que la tangente de pérdidas, que es sigma, omega, epsilon prima, tenemos los elementos, tenemos sigma, tenemos la frecuencia y tenemos, ¿dónde estaba? Para ver, la conductividad. Déjame ver, creo que aquí hace falta el cobre. Bueno, no hace falta, perdón. Acá vean que podemos escribir. Y este es un truquillo que a veces no es tan evidente. Sigma, ¿lo conocemos? Sí, lo conocemos, ¿verdad? 5.8. Bueno, todavía no lo voy a poner en valores, pues no tengo que volverlo a escribir. Sigma. Omega, sí, ¿verdad? 2πf, todo bien. Epsilon prima, yo lo puedo escribir como epsilon sub 0 por epsilon relativo prima, ¿verdad? Entonces, ahora sí, sustituyo valores, 5.8 por 10 a la 7, entre 2pi por 1 giga, 1 por 10 a la 9, valores grandes ahí, por epsilon sub 0, que es un valor pequeño por ahí, por epsilon r prima relativo. Si epsilon sub 0 es una constante, ¿verdad? Y sustituye una constante. Si hacemos el número de todo eso, eso nos da 1.04 por 10 a la 9 sobre epsilon r prima. ¿Recuerdan los valores relativos más o menos que por dónde andan, sus valores numéricos? ¿Se acuerdan cómo podían andar más o menos esos valores? No es que adoptan cualquier valor, sabemos que no son negativos. Y también sabemos que no son valores muy grandes.
¿Qué sabemos de esos valores? Sabemos que epsilon R' es mayor o igual que 1 y unos cuantos unos. Difícil en decirlo, pero digamos, no es un valor que va a subir de 20, por ejemplo, ni de 10 casi. Casi siempre los valores, si ustedes ven los diversos ejemplos, y esto es un problema, digamos, muy enfocado a alguien que ha hecho muchos ejercicios y ya conoce la naturaleza de esos valores, ¿verdad? Son 2, 3, 5, 8, no suben mucho. Entonces, para un valor típico de epsilon R', sea cual sea el valor realista, ¿verdad? No un valor lo que sea, uno se da cuenta que esto siempre va a ser mucho mayor que 1. Y al ser mucho mayor que 1, podemos concluir que el material es un buen conductor. Si es un buen conductor, ¿verdad? Tiene una alta tangente de pérdidas. Podemos, digamos, concluir algunas cosas y podemos usar las ecuaciones correspondientes a una alta tangente de pérdidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, ahí podemos decir que alfa es igual a beta y es igual a la raíz de pi f mu sigma. Tenemos pi, tenemos f, mu, si no se dice otra cosa, es mu sub 0, ¿verdad? Eso es regla general. O sea, si no se dice nada explícito, siempre vamos a asumir que es mu sub 0 y sigma lo tenemos. Y al hacer ese cálculo, eso después ustedes tienen que pasar por los cálculos, ¿verdad? No me crean, a veces la gente encuentra errores en las cosas que yo planteo y sí, a veces hay errores. Ahí está el valor de alfa y de beta. ¿Por qué podemos decir que son iguales? Porque es un buen conductor, ¿verdad? Entonces, ahí está eso. Y de lo que les decía. Delta es igual a 1 sobre alfa. Y entonces, al sustituir ahí el valorcillo es 2.08 micrómetros. Y entonces, lo que están preguntando es la distancia de 3 profundidades de piel, ¿verdad? Entonces, el punto A es 3 delta y son 6.26 micrómetros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahí? Estamos. Bueno, pregunta B, para no robar, no salirnos mucho de la clase, del tiempo de clase. El porcentaje de potencia que se ha disipado en calor a ese punto. Aquí hay que tener algo importante, ¿verdad? El porcentaje de potencia que se ha disipado en calor a ese punto. Me están preguntando un porcentaje, no los watts. Yo sé que el coeficiente de atenuación, ¿verdad? Bueno, y en ese punto, ¿cuál es ese punto? En 3 delta, ¿verdad? Esa distancia, 3 delta. Yo sé que el coeficiente de atenuación de potencia es igual a E a la menos 2 alfa z, ¿verdad? Entonces me están preguntando, ¿cuánto es en ese punto? En 3 delta. En Z igual 3 delta, ¿verdad? Es lo que me están preguntando. O sea, E a la menos 2 alfa por 3 delta. Y delta es 1 sobre alfa, ¿verdad? Entonces es E a la menos 2 alfa por 3 por 1 sobre alfa. Entonces dice, me cancelan ahí y tengo que es E a la menos 6. Ahora, en 3 delta, la onda retiene, o su factor de detonación es un E a la menos 6, y eso es lo que significa lo que retiene la onda, ¿verdad? La onda en ese momento, su magnitud hay que multiplicarla por E a la menos 6 y eso es lo que tiene la onda. Entonces, si eso es lo que tiene, lo que no tiene es lo que se ha transferido, ¿verdad? Se ha perdido. Entonces de ahí es que uno plantea que 1 menos E a la menos 6 es lo que se ha perdido. Porque esto parte de 1, ¿verdad? 1 es el 100%. Es una atenuación. 1 es el 100%. Entonces,
ella lo que retiene es eso, y eso termina siendo un porcentaje. ¿Pero qué porcentaje? Este es el porcentaje de lo que tiene la onda. Y entonces, 1 menos eso es el porcentaje de lo que se ha perdido. Entonces, donde uno hace esto, le da 0.99752. Entonces, la respuesta de eso es que se ha disipado, que es lo que preguntan ahí, ¿verdad? Se ha disipado el 99.75% de la potencia. ¿Dónde? En 3 delta. Casi todo, ¿verdad? Recuerden que la potencia se atenúa más rápido que los campos. Entonces esa es toda la atenuación, ¿verdad? Ese es un concepto que es muy importante que lo tengan claro, porque puede jugar en contra de ustedes si no lo tienen bien claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que se disipa y qué es lo que le queda a la onda? La ecuación siempre es la ecuación de onda, entonces en ese caso la ecuación de potencia, digamos, con ese factor es lo que le va quedando. ¿Alguna pregunta ahí? Profe, Sí. yo no entendí bien lo del uno. ¿De dónde salió? Sí, no entendí. La atenuación es así. Esta es la curva de una atenuación cualquiera. Eso es la ecuación de un E a la menos X, digamos. ¿Verdad? Eso es una atenuación de lo que sea. Esto parte de 1. Y usualmente solemos decir ahí que como en este caso en 5 sobre X, ¿verdad? Es aproximadamente 0. Son como los 5 octavos. Entonces, ya sabemos, escribimos ahora algunas ecuaciones por ahí, ¿verdad? Ya sabemos que la potencia, bueno, esto era, sí, la potencia está dada por la densidad de potencia también, ¿verdad? Entonces sabemos que S es igual a EX sub 0 cuadrado, 2 sobre eta, por E a la menos 2 alfa z, por cos de zeta eta. Esto es algo que hay que saber, digamos. Esto es una ecuación que está dada. Entonces, todo esto es constante, todo esto es constante, ¿verdad? Esto es constante y esto es constante. Entonces, esto que está aquí es el factor de atenuación, que es un exponencial de este tipo, que siempre empieza en 1, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en z igual 0, e a la 0 me da 1. Eso quiere decir que estamos en el 100%. De ahí para abajo es un porcentaje, ¿verdad? Conforme voy avanzando es un porcentaje. Lo que va cayendo. Entonces, por decir algo, cuando yo llego a un e a la menos x, que sea igual a un medio, o sea, 0.5, ¿de qué estoy hablando? De que estoy hablando de que en algún momento ya la onda cayó aquí a 0.5. Entonces, si yo estoy multiplicando por un medio toda mi expresión, ¿a qué equivale ese un medio? Al 50% de la onda, ¿verdad? La onda tiene un 50%, etcétera, 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 ¿verdad? Cuando el factor exponencial valga, no sé, un 0.2, la onda tiene un 20%. Pero si la onda tiene un 20%, ¿verdad? O sea, eso lo que quiere decir es que la onda tiene un 20%. Si ella tiene un 20%, ¿qué quiere decir automáticamente? Que se ha perdido un 80%. ¿De dónde sale ese 80%? De 1 menos 0.2, ¿verdad? O sea, usted agarra esa expresión y si usted hace 1 menos 0.2 y le da el 0.8, ¿verdad? O sea, lo que no tengo es lo que se pierde, ¿verdad? Entonces, siempre el factor, en este caso 1, e a la menos 2 alfa z, digamos para potencia, ¿esto qué me va a dar? Este me va a dar el porcentaje de pérdidas, ¿verdad? De cuánto se ha perdido ya. Y de ahí es de donde sale. ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. Ok, pura vida.
Rápidamente, la densidad de potencia promedio en función de la distancia que viaja en el cobre. Eso es una expresión. Lo que hay que calcular para ese punto C es la potencia que incide aquí y después se va a ir atenuando, ¿verdad? Para el caso de este caso que estamos viendo, hay una ecuación para efecto piel, digamos, ya la ecuación existe, que la ecuación dice que la densidad aquí para efecto piel es igual a el X sub 0 por el coseno de zeta eta, digamos, por igual, bueno, ahorita la escribí, ¿verdad? Sobre 2 magnitud de eta, ¿verdad? Que está ahí. Eso es una expresión general, pero nosotros tenemos que para efecto piel, también tenemos la ecuación que es X sub 0 cuadrado por sigma por profundidad de piel entre 4 por E a la menos 2 alfa Z igual. Entonces, si uno sustituye esos valores, porque ya teníamos este y teníamos este. Ya eso estaba. Teníamos esos valores. Entonces, en este caso, la densidad de potencia promedio terminan siendo 30.16 por 10 a la 12, por E a la menos 2 alfa Z, y ahí habría que sustituir el alfa, watts sobre metro cuadrado. Hay que entender bien lo que se me está preguntando, ¿verdad? Pero vean que la pregunta es la densidad de potencia promedio en función de la distancia. ¿Ok? En función de la distancia. Entonces, ¿dónde queda la función de la distancia? Aquí esto es la única función de la distancia, pero entonces es el valor y con eso es que se va dando ahí. ¿Ok? Eso es más de fórmula. Y la última, para no dejarlo... Profe, Sí, dime. disculpa, una pregunta. Entonces, esa fórmula vendría siendo solamente para cuando hay efecto piel, ¿verdad? Correcto. Y sabemos que hay Ok, efecto piel porque la tangente de pérdidas es muy alta. ok, gracias. Correcto. Por eso es que la podemos utilizar. Y la última pregunta que decía, dice, la potencia en watts que llega al extremo de salida del cobre. ¿Cuánta potencia llega al extremo de salida del cobre, verdad? Entonces es cuestión de chequear. Ya tenemos la expresión y tenemos que son 2 milímetros, ¿verdad? 2 milímetros el espesor de eso. Entonces es cuestión de evaluar ahí, ¿verdad? Tomar esta expresión que está ahí, ¿verdad? Entonces esto es igual a 30.16 por 10 a la 12 por E a la menos 2. Alfa, ya se me olvidó el valor de alfa que hemos puesto, por 2 milímetros, ¿verdad? Que sería 0.002. Esos son los 2 milímetros. Y es cuestión de explorar eso, ¿verdad? Si uno se da cuenta, digamos, otra forma de verlo es que si uno agarra la distancia, los 2 milímetros, y lo divide entre un delta, para ver a cuántas profundidades de piel corresponde, entonces esto es igual a 0.02 sobre 2.08 por 10 a la menos 6. Eso da 961 profundidades de piel. Adivinen cuánto les va a dar esto, más o menos. Les va a dar un valor muy pequeñito, ¿verdad? Prácticamente cero, digamos. Ahí uno, pues sí, puede decir más o menos que eso es prácticamente cero. De hecho, es que ese valor no lo tengo acá porque está por ahí. Pero vean que son 30.16 por 10 a la 12 por, ya les digo, o si alguien lo calcula ahí, me cuenta también. Entonces aquí sería por, ay, no, aquí estamos, me ha perdido
menos 2 por el alfa son 0.478, 0.478 por 0.002, 0.002, ¿verdad? A ver. 2 alfa. Pero da un valor alto ahí. A ver. No, pero siempre da un valor alto ahí. Aunque sean ese montón, cuando uno hace la evaluación, esto da 30.1 por 10 a la 12. Eso porque, vamos a ver. Si no, eso serían watts sobre metro cuadrado, ¿verdad? Porque el alfa son 0.478, son 478 por 10 a la... Ah, no, mentiras, estoy equivocado aquí. Ya me extrañaba, aquí estaba viendo algo que no era. Son 478.000. Sí, perdón. Mis disculpas. Es que no lo tenía cuantificado ahí el valor. Yo, qué raro, algo no está saliendo ahí. Serían más bien 128.34 por 10 a la menos 819. Y esto es prácticamente cero. Era por no tener el valor calculado. Claro, y en 961 profundidades de piel tiene que hacerse cero. Yo, qué raro, no me está dando. O sea, empecé a analizar el dato y yo, no tiene sentido. Que eso es algo que uno siempre tiene que hacer, ¿verdad? Cuestionarse los datos. Vean que esto es por 10 a la menos 819. Es que ahí lo que me pasa es que metí mal ahorita el alfa. El alfa son 478 por 10 a la 3. Y yo le puse por 10 a la menos 3. Lo leí mal. Por 10 a la 3. Entonces, claro, en 2 milímetros igual se atenuó un montón. Eso es prácticamente cero. Por 10 a la menos 819 no hay ni nombre en notación ingenieril para eso, ¿verdad? Lo cual era muy lógico porque en 961 profundidades de piel, si ya en 5 profundidades de piel es menos del 1% del inicial, ¿verdad? En 961 es casi cero. Ok, ¿alguna pregunta? Bueno, disculpen que me pasé de tiempo, pero tampoco quería dejar el problema ahí incompleto. Si alguien no se pudo quedar, pues puede revisar ahí la cola del video, ¿verdad? Ahí mis disculpas por pasarme de tiempo. Eso sería por hoy. Entonces, si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias. Nos estaríamos viendo el miércoles. Que les vaya bonito. Entonces, que estén Por muy allá, bien. profe. Bueno, hasta luego. Gracias, profe.